¿Alguna vez has sentido que hay una voz, silenciosa pero insistente, que intenta guiarte y que casi siempre ignoras? No es un pensamiento cualquiera, no es una idea fugaz que se desvanece como el humo. Es algo más profundo, una llamada que parece venir de un lugar que no puedes ver, pero que sientes con claridad. Imagina por un momento que esa voz fuera la misma que susurró a los grandes hombres de la historia, la misma que inspiró a los profetas, la misma que reveló secretos de riqueza y sabiduría a quienes estaban dispuestos a escuchar. Hubo un hombre en tiempos antiguos que escuchó esa voz. Su nombre era Salomón. No pidió riquezas, no pidió la muerte de sus enemigos, no pidió poder, solo pidió sabiduría. Y cuando la obtuvo, todo lo demás llegó como un río incontenible. Oro, abundancia, paz, respeto de naciones enteras. Porque quien conecta con la sabiduría divina, conecta con la fuente de todo. Napoleon Hill comprendió este misterio siglos después. Dijo que toda riqueza, toda creación, todo logro humano, primero nace como un pensamiento, pero no cualquier pensamiento. Es un pensamiento que parece venir de otro plano, una chispa de inspiración que llega cuando la mente está quieta y abierta. Piensa en esto. ¿Cuántas veces corres de un lado a otro buscando respuestas? Persigues oportunidades, estrategias, consejos, pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar en silencio? La mayoría teme el silencio porque en él se encuentra lo esencial. ¿Y lo esencial? Transforma. Hill hablaba de la mente infinita, ese campo invisible donde están todas las ideas. Él creía que al aquietar tu mente puedes conectar con ella. Y cuando lo haces, recibes intuiciones tan poderosas que, si las sigues, cambian el curso de tu vida. Pero para llegar a ese punto hay un requisito. Debes preguntarte con honestidad brutal, ¿cuál es el verdadero propósito de mi vida? Porque sin propósito tu mente vaga, y una mente que vaga nunca recibe instrucciones claras. Si en este momento todo lo que tienes desapareciera, si no quedara nada material a tu alrededor, ¿qué sería lo suficientemente importante para seguir viviendo? La respuesta a esa pregunta es la primera puerta. Dedica unos minutos cada día a sentarte en absoluto silencio, sin distracciones, sin teléfono, sin ruidos. Simplemente pregúntale a Dios, al universo, a esa inteligencia superior, muéstrame lo que debo ver. Y luego, escucha, porque la respuesta no siempre llega como una voz externa. A veces es una sensación, una imagen fugaz, un pensamiento que se repite con fuerza. Cuando comienzas a practicar este silencio consciente, algo extraño ocurre. Notas que ya no tomas decisiones por impulso, que las oportunidades correctas empiezan a presentarse sin esfuerzo, que las personas adecuadas aparecen en tu camino. Es como si una fuerza invisible comenzara a mover las piezas por ti. La verdadera oración no son palabras repetidas. La verdadera oración es alinearte con la fuente que te creó. Y desde ese lugar, las ideas correctas, las estrategias correctas y los recursos correctos fluyen hacia ti. Pero este es solo el comienzo, porque la voz de Dios, esa voz interna que te guía, necesita un combustible para volverse acción. Sin ese combustible, las ideas se quedan en sueños. Sin ese combustible, los pensamientos se pierden en el aire. Y ese combustible es la fe. La fe. Una palabra tan simple, pero tan incomprendida. Muchos creen que es solo esperar que algo suceda. Otros la confunden con optimismo ciego. Pero la fe verdadera es diferente. Es una certeza silenciosa. Una convicción tan profunda que no necesita pruebas externas para existir. ¿Por qué algunos oran y nunca reciben respuesta? Porque sus palabras no están respaldadas por esa convicción interna. Piden desde la duda. Piden desde el miedo. Y el miedo es también una forma de oración, pero dirigida hacia lo que no deseas. Piensa en Abraham, aquel hombre que dejó todo lo conocido para seguir una promesa. No tenía evidencia, no tenía garantías, solo tenía una instrucción en su corazón: sal de tu tierra. Y obedeció. La fe no es esperar señales para moverte, es moverte y en el camino ver las señales aparecer.
Napoleon Hill comprendió que la fe es la fuerza que convierte un pensamiento en realidad tangible. Es el puente entre lo invisible y lo visible. En sus escritos decía que la autosugestión, repetida con emoción y fe, programa la mente subconsciente. Y el subconsciente, conectado con la mente infinita, comienza a atraer personas, ideas y recursos que materializan ese deseo. Imagina por un momento que cada pensamiento que sostienes con intensidad es como una semilla lanzada al campo, invisible del universo. Si está cargada de miedo, germinará en obstáculos. Si está cargada de fe, dará frutos de abundancia. La diferencia no está en las palabras que pronuncias, sino en la vibración que las acompaña. Tal vez has repetido frases motivacionales, afirmaciones, sin ver cambios. Y es porque las dices desde la carencia, desde la desesperación, pero cuando hablas desde la certeza, todo se alinea. Hill decía, debes verte ya en posesión de lo que deseas. No mañana, no algún día. Ahora, sentirlo tan real que tu mente ya no pueda distinguir entre lo imaginado y lo físico. Cuando Jesús decía, todo lo que pidan en oración, creyendo que ya lo han recibido, lo obtendrán, no hablaba de una simple esperanza. Hablaba de este principio eterno. El subconsciente no distingue entre lo que imaginas con emoción y lo que es real, y al aceptarlo como cierto, tu realidad externa comienza a transformarse para alinearse con esa imagen interior. Pero aquí está el desafío. La mayoría de las personas no entrenan su mente para sostener esta visión. Dejan que el miedo se infiltre, que las dudas destruyan la imagen creada. Y entonces envían señales contradictorias al universo, a Dios, a la mente infinita. ¿Qué pasaría si por solo 30 días, cada vez que un pensamiento de duda apareciera, lo reemplazaras de inmediato con una imagen de fe? ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en carencia, visualizaras con total certeza la abundancia? Él afirmaba que quien sostiene este nivel de disciplina mental se convierte en un imán para las oportunidades. Porque la fe no es pasiva, no es sentarse a esperar, es una fuerza activa que te mueve a tomar decisiones, a actuar, a insistir cuando otros se rinden. Es creer tanto en lo que has pedido que comienzas a comportarte como si ya fuera una realidad. Y cuando tu mente, tus emociones y tus acciones están alineadas, es imposible que el resultado no llegue. Pero incluso la fe necesita algo más. Necesita dirección. Porque tener fe en todo y en nada, al mismo tiempo es como soltar un barco. Sin timón en medio del océano, puede moverse, pero no sabe hacia dónde. Y aquí entra el elemento que da sentido a todo lo demás. Sin él, la fe es fuerza sin destino. Con él, cada paso se vuelve claro, cada decisión se ilumina. Ese elemento es el propósito. Sin propósito, incluso la fe más grande se diluye. Porque no hay nada más peligroso que avanzar rápido, en dirección equivocada. La pregunta que muchos evitan enfrentar es esta: ¿para qué estoy realmente aquí? Cuando todo se derrumba, cuando las máscaras caen, cuando no queda nada externo que te defina, ¿qué sentido tiene tu vida? Mira a José, aquel joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Podría haber renunciado, podría haberse hundido en la desesperación. Pero José tenía un sueño tan claro, tan arraigado que ni las traiciones, ni las injusticias, ni las prisiones lograron apagarlo. Su propósito era más grande que sus circunstancias. Y por eso el universo entero se alineó para llevarlo del calabozo al palacio. Napoleon Hill descubrió que todas las personas de éxito inquebrantable compartían una característica, un propósito definido. No era un deseo vago. No era quiero ser rico o quiero ser feliz. Era algo específico, casi obsesivo, que daba dirección a cada pensamiento, cada acción y cada decisión. Si no sabes con exactitud qué quieres, ¿cómo esperas que la mente infinita te lo entregue? Es como intentar sintonizar una frecuencia de radio, sin saber qué estación buscas. No hay claridad, solo ruido. Detente un momento y pregúntate, si pudieras dedicar los próximos 10 años de tu vida a una sola misión, algo tan importante que incluso te hiciera olvidar el miedo, ¿qué sería? La respuesta a esa pregunta no es solo un objetivo, es un llamado,
Y ese llamado es el imán que atrae recursos, ideas y personas hacia ti. Hill decía, escribe tu propósito. Léele cada mañana y cada noche. Visualiza cómo será tu vida cuando ese propósito se cumpla. No dejes que se quede en palabras. Hazlo tan real en tu mente que empieces a sentirlo como si ya hubiera ocurrido. El propósito es lo que hace que la fe se enfoque como un rayo láser. Sin propósito, tu energía se dispersa. Con propósito, cada célula de tu ser se alinea. Y cuando todo en ti está alineado, es como si una fuerza invisible empujara tu vida hacia adelante. Ahora imagina lo siguiente. Tu propósito es tan claro que te llena de energía cada mañana. Tienes fe absoluta de que ya está en camino y empiezas a actuar como si fuera inevitable. En ese estado, algo aún más poderoso comienza a suceder. Otras personas sienten esa energía. Se sienten atraídas hacia ti. Y ahí es donde ocurre un fenómeno extraordinario. Ya no avanzas solo. Porque toda gran obra, toda gran misión, requiere algo que trasciende al individuo. Requiere la unión de mentes, la creación de una fuerza colectiva que va más allá de la suma de sus partes. Ese misterio es lo que Hill llamó el poder del Mastermind. Ningún ser humano alcanza la verdadera grandeza solo. Incluso los más visionarios necesitan rodearse de otros que eleven su mente y expandan su visión. Esta es una de las leyes invisibles del éxito. La unión de mentes crea una fuerza superior, una inteligencia colectiva que parece abrir puertas imposibles. En la Biblia hay un principio que refleja esto. Cuando Moisés debía sostener sus manos levantadas para que su pueblo venciera en la batalla, hubo un momento en que el cansancio lo venció. Pero no estaba solo. Aarón y Hur a cada lado sostuvieron sus brazos. Y mientras sus manos permanecieron en alto, la victoria fue inevitable. Así funciona la verdadera conexión con otros. Te sostiene cuando tu fuerza flaquea. Napoleon Hill estudió este fenómeno y lo llamó Mastermind. Cuando dos o más personas se unen en perfecta armonía, con un propósito común, algo casi místico sucede. No es solo la suma de sus conocimientos. Es como si una mente superior emergiera entre ellos. Ideas que nunca hubieran surgido en soledad aparecen. Soluciones que parecían lejanas se revelan con claridad. Piénsalo así. Tu mente es como una antena. Cuando se conecta con otras antenas que vibran en la misma frecuencia, la señal se amplifica. La inspiración fluye más rápido. Y lo que antes tomaba años comienza a materializarse en meses, a veces en días. Pero para que esta fuerza funcione hay dos requisitos. Primero, debe haber armonía. No puede haber envidia, desconfianza o competencia oculta. Debe haber un compromiso genuino con el éxito de todos. Segundo, debe haber un propósito compartido que los una más allá del interés personal. ¿Quiénes son las personas que hoy rodean tu vida? ¿Te inspiran o te consumen? ¿Te elevan o te arrastran? Tal vez sea hora de hacer una pausa y mirar con honestidad tus relaciones. Porque cada conversación, cada influencia está moldeando tu destino en silencio. Si te rodeas de mentes que piensan en escasez, tu mente inevitablemente absorberá esa escasez. Si te rodeas de quienes creen que todo es posible, tu mente comenzará a expandirse más allá de tus límites actuales. El mastermind no siempre es formal. A veces basta una sola persona con quien compartir tus ideas, alguien que crea en ti incluso cuando tú dudas. Y él contaba que incluso en soledad, él practicaba un tipo de mastermind imaginario. Visualizaba en su mente una mesa rodeada por las figuras que más admiraba. Lincoln, Edison, Carnegie. En su imaginación les hacía preguntas, y las respuestas que recibía eran tan reveladoras que muchas veces cambiaban el rumbo de sus decisiones. ¿Era imaginación o estaba accediendo a una fuente superior de sabiduría? Tal vez ambas cosas. Cuando te unes a otros con un propósito elevado, algo en tu interior se enciende. Ya no trabajas solo para ti. Ya no avanzas solo por tu ambición. Hay una fuerza mayor que te impulsa. Y en ese estado, las barreras parecen desvanecerse. Pero incluso rodeado de las personas correctas, incluso con fe y propósito, hay algo que puede derrumbarlo todo: la falta de disciplina mental.
porque el mundo está lleno de distracciones, tentaciones y pruebas. Y solo quien domina su mente domina su destino. Y aquí llegamos al punto que sostiene todo lo demás. La verdadera batalla no es contra lo externo. La verdadera batalla es dentro de ti, la mente, el territorio más vasto y a la vez más indómito. Es allí donde nacen las ideas que crean imperios y también los miedos que destruyen sueños. Si no aprendes a gobernarla, serás prisionero de tus propios pensamientos. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. No hablaba de un lugar externo, sino de un estado de conciencia. Si el reino está dentro, también lo están las llaves para abrir. Todas las puertas que afuera parecen cerradas. Pero esas llaves solo funcionan cuando dominas lo que piensas, lo que sientes y lo que permites que permanezca en tu interior. Napoleon Hill dedicó años a estudiar esta disciplina mental. Descubrió que el enemigo más peligroso no es la falta de oportunidades, ni la economía ni las circunstancias, es la duda. La duda se disfraza de prudencia, se presenta como lógica, como realismo, pero en el fondo es una voz que te paraliza y te roba el poder de actuar. Si supieras lo poderoso que es un solo pensamiento sostenido con convicción, dejarías de alimentar cualquier pensamiento débil. La mente es como un jardín. Si no siembras flores, crecerán malezas. Si no decides conscientemente qué plantar, los viejos hábitos y temores llenarán cada espacio. Empieza por observar tus pensamientos. Cada vez que detectes uno que no te sirve, no luches contra él. Simplemente reemplázalo. Visualiza la imagen opuesta. Si aparece miedo, trae una imagen de valentía. Si aparece carencia, imagina abundancia. Si aparece duda, afirma certeza. Este simple acto repetido cada día cambia la estructura misma de tu mente. Y no olvides algo esencial. Todo lo que alimentas con tu atención crece. Si pasas horas pensando en lo que no quieres, eso es exactamente lo que atraerás. Si dedicas tus pensamientos a lo que deseas con fe, tu subconsciente encontrará caminos que tu mente consciente ni siquiera puede imaginar. Recuerda a Daniel, en medio de un imperio que intentaba moldearlo, corromperlo, silenciarlo. Mantuvo su disciplina mental, su fe y su propósito, aun cuando todo parecía perdido. ¿Y qué ocurrió? Las mismas fuerzas que querían destruirlo terminaron elevándolo. Así funciona la ley. Cuando dominas tu interior, lo exterior se alinea. Hill afirmaba que hablar con Dios no es un acto reservado a unos pocos. Es una práctica que cualquiera puede desarrollar. Es entrar en silencio, elevar un pensamiento claro, sostenerlo con fe, alimentarlo con propósito y rodearlo de las personas correctas. Y entonces actuar. Porque la fe sin acción es solo un deseo. Hoy, mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿cuál es el pensamiento que más alimentas? ¿Es un pensamiento que te acerca a la vida que sueñas o que te aleja de ella? No olvides que cada pensamiento es una oración, cada emoción es una semilla y cada decisión es un paso hacia tu destino. Si decides ahora mismo tomar el control de tu mente, todo comenzará a transformarse. No será de la noche a la mañana, no será sin pruebas, pero cada día sentirás más claridad, más fuerza, más conexión con esa voz interior que siempre estuvo allí, esperando que la escucharas. Porque al final, el verdadero secreto no es solo atraer dinero, poder o éxito. El verdadero secreto es descubrir que la fuente de toda riqueza ya habita dentro de ti. Y cuando vives desde ese lugar, la abundancia exterior se vuelve solo un reflejo natural de tu abundancia interior. Haz silencio, escucha, pregunta y prepárate, porque la respuesta ya está llegando.